al EP, Camario especialmente, y también muchas gracias por esta oportunidad de conocernos, porque es también la oportunidad de empezar a ganar en confianza entre nosotros y poner un granito de arena en ese proceso tan indispensable de la unidad de América Latina y el Caribe. Y para eso hace falta conocernos, charlarnos mucho, y entonces será posible la unidad no solo de los gobiernos, de las empresas, sino fundamentalmente la unidad de los pueblos. Bueno, como pasa siempre que uno habla último, algunos conceptos se van a reiterar, es inevitable, los diré lo más rápido posible, pero yo me voy a referir a un tema en particular, porque me parece que si hablamos de sinodalidad, necesariamente tenemos que hablar de participación. Ya es un buen signo que en este encuentro nos respetemos los tiempos. Eso quiere decir que estamos dispuestos a compartir con nosotros, a participar con nosotros, a dar lugar al diálogo. Me gusta esto, que seamos capaces de cumplir el plazo. Pero cuando hablamos de participación, tenemos que saber que no se trata de una graciosa concesión, no es que alguien nos permite participar, no es que tengamos que pedir participación. Se trata de un derecho de ver derivado de la dignidad de la persona y de la dignidad de los pueblos. Es decir, es un derecho de ver integral, universal e inalienable. Corresponde a toda la persona, a todo el pueblo, corresponde a todas las personas, como se ha dicho acá, le vale al genocida lo mismo que al Papa. Y es inalienable, no se puede ni renunciar ni se le puede quitar. O sea, el derecho de participar es una condición indispensable para la dignidad de la persona humana y por extensión la dignidad de los pueblos. Y entiendo por participación la intervención activa, tomando parte como protagonista y tomando parte en la decisión de la vida pública y contribuyendo al bien común. Y en esto es interesante porque lo que pretendemos para la Iglesia también vale para la sociedad, y creo que es un aporte importante que desde la Iglesia podemos hacer a la sociedad de la que no somos para nada ajenas, no vivimos en un frasco. Lo que sí vamos a tener que comprender que el proceso de la participación es eso, un proceso, un aprendizaje que va a requerir paciencia. No lo vamos a lograr de un día para el otro y nos vamos a equivocar muchas veces. Lo que sí reclama es coraje para hacerlo y para equivocarse. Sin equivocaciones no va a haber participación. Los que tengan miedo a equivocarse seguramente van a pretender frenar el cambio. Para que haya participación se tiene que cumplir, en cualquier esfera, se tienen que cumplir 3 condiciones. Es indispensable que se cumplan 3 condiciones. En primer lugar, simetría en la información. Todos los intervinientes tienen que tener un grado mínimo de información sobre lo que queremos hablar. De lo contrario, hay una asimetría de poder. En segundo lugar, es necesario que exista el diálogo. Diálogo que podemos llamarle diálogo, debate, discusión, escucha. En cada circunstancia tendrá un nombre particular, pero tiene que existir el diálogo. Y la tercera condición para que exista verdaderamente participación es que haya decisión. Y aquí vamos al tema que tocaba recién mi medio tocayo, Pedro Pablo, es un problema de poder. La decisión es un problema de poder, tiene que ver con cómo se maneja el poder. Hay una experiencia que es bastante triste, yo no sé si ha ocurrido en todos los países, aquí en Argentina en los años 90 se dio un proceso importante de privatización de empresas. Entonces se generaban lo que se llamaban las audiencias no vinculantes. Si había que resolver un aumento de tarifa, por ejemplo, de la luz eléctrica, se convocaba una audiencia, podían ir cientos de personas a pedir la palabra, presentar mociones, pero el resultado de la audiencia no incidía en lo más mínimo en la tarifa la fijaba la empresa al final. Si en realidad era una catarsis, solamente eso. Es decir, si no hay una forma de decisión, y hay diversas formas de decisión, la asamblea de mano alzada quizás sea la forma más atractiva o más pintoresca, pero no es la única, puede haber numerosas formas de decisión. Si no hay algún mecanismo que permita que los participantes de determinado hecho intervengan en la toma de decisión, la participación no existe prácticamente. No solamente no es incompleta, no existe. Y por eso, por este hecho de que la participación exige decisión, la participación hace imposible, destierra, podríamos decir, la exclusión y el descarte de las personas y de los pueblos, de los que han hablado muy bien los compañeros que pusieron antes. Pero eso me lleva a formularme 2 preguntas.
de las que algo se ha hablado acá, se ha hablado bastante. ¿Qué queremos decir con iglesia? ¿De qué estamos hablando o de quiénes estamos hablando cuando decimos participación? Tenemos una dificultad. Cuando pensamos iglesia, hacemos sinónimo institución. Y no es así. La iglesia, como lo definió el Concilio Vaticano II, es el pueblo de Dios. Más de 1.000 millones de bautizados, como mínimo. Como mínimo. Es decir, no es la jerarquía más el laicado. No es la jerarquía más los que vamos a misa. Y no es que la gente se haya alejado. Fue la institución la que se alejó de la gente. La gente siguió teniendo una fe profunda. Siguió llevando a sus hijos a bautizar aunque el cura no los tratara bien. Muchos los mandaban a hacer la primera comunión aunque después tenían problemas para vestirlo el día de la fiesta. Muchos piden el cura cuando están graves o cuando se casan. O rezan a la noche o caminan en la caravana. En mi patria, las peregrinaciones son populares. Miles y miles de personas. Los santuarios son populares. Obviamente no pasa con el resto, ¿no es cierto? Pero entonces tenemos que cambiar ese chip que tenemos incrustado acá adentro que dice iglesia e institución. No, es iglesia, pueblo de Dios, y está definido así. La institución es un aspecto de eso. Y entonces, cuando hablamos de participación, estamos hablando como mínimo de la participación de todos los bautizados. Han hablado quienes miles y miles y miles de bautizados puedan tener voz. No ya, como decía ese santo Elder Cámara, ser la voz de los que no tienen voz, sino que la voz la tengan quienes deben tenerlo, sin ningún intermediario. Y que lo que podamos hacer, quienes tenemos alguna actividad, sea actuar de puentes, favorecer las cosas, pero que la voz sea de quienes tienen que hablar y que nadie sea intermediario de nadie. En mi experiencia, que ya son unos cuantos años, me parece que de los que estamos reunidos soy de los mayorcitos, lo he visto a Carlos Ferré por ahí, que creo que me ganan por algunos años, pero no veo muchos otros más. Tenemos que decidir cómo vamos a empezar, por dónde vamos a empezar. Hay, a mi ver, por lo menos dos caminos. Hay un camino que ya se ha recorrido. Desde que el Concilio Vaticano II, y tanto Carlos como yo tenemos edad para recordarlo en carne propia, lo vivimos personalmente, yo muy jovencito, él un poquitito mayor que yo, que nos definió que los laicos teníamos nuestra misión, ¿no es cierto?, real, sacerdotal y profética. Desde entonces, siempre se intentó empezar por los conocidos, empezar por los cercanos. Los laicos comprometidos, los que van a misa, bueno, vamos a hacer con estos que ya están acá. Bueno, empecemos por esto que tenemos a mano. Bueno, honestamente, después de 50 años ese camino no funcionó. Esto lo puedo decir por experiencia propia. Innumerables congresos en los que hemos desgranado estos temas, innumerables documentos en los que hemos reclamado participación y no pasa nada. A lo sumo, algún laico conseguía un lugar. Bueno, pero no se trataba de eso, ¿no? Evidentemente, no se trataba de que algún laico se acomodara o pasara a ser parte de la influencia de la que habló con tanta claridad Pedro Pablo. Algunos ya decían, listo, ya me dieron lugar a mí, ya estamos participando. No, se trata de una participación masiva, que va a ser complicada, sí, que vamos a cometer errores, sí, pero va a ser la expresión del pueblo de Dios. Yo creo que hay otro camino, que es nuevo. Y algo se dijo recién, hacia el final. Yo creo que no es que hay que tener en cuenta a los descartados, hay que comenzar por los últimos. El camino tiene que comenzar por los últimos, sin abandonar a nadie. No quiere decir que vayamos a dejar a nadie afuera. Pero para comenzar, para empezar, hay que traer la periferia al centro. Y ya estoy usando palabras de Francisco, por supuesto lo habrán percibido. Cuidar la fragilidad de los pueblos y de las personas. Hay que tener confianza en el pueblo. Confiar en que el espíritu fiel de Dios se expresa en el pueblo fiel. Y esta es una tarea artesanal. Es uno a uno, es cuerpo a cuerpo, no hay atajos. No se puede hacer masivamente. Se debe abrir las puertas masivamente, pero
El acercarse es corazón a corazón. Fundamentalmente creo que hay un cambio radical. Tenemos que poner el centro de la acción en la construcción de comunidad. Después, si tenemos tiempo y alguien quiere, podemos desarrollar un poco más este tema que me parece que es muy importante. Es decir, pasar de la sacramentalidad a la construcción de comunidad. No digo negar la sacramentalidad, no digo poner el centro de la atención en la construcción de comunidad. ¿Con quién? Con todos. Ya ni siquiera solamente con los bautizados, con toda la comunidad. Y para esto es imprescindible estar convencidos que es más importante la fecundidad que los éxitos. Porque los grandes objetivos nunca se logran del todo, siempre se logran parcialmente. Es decir, esa máxima que ya decía el cardenal Bergoglio y que insistió Francisco, el tiempo es superior al espacio. Es mucho más importante desarrollar o desatar procesos que ocupar lugares, que ocupar espacios. Esto es cuanto quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.